Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Por esta ocasión les estaré mostrando un videito de cómo estar haciendo un top. Es una prenda muy rápida, muy sencilla. Se puede decir que es de las prendas más rápidas que hay para hacerla y para cortarla. Por aquí yo estoy doblando mi tela como siempre. Miren, veo hacia qué lado estira. Yo acostumbro tender mi tela así, haciendo par. Por aquí tengo una pequeña imperfección aquí en la tela, miren, pero ahí yo voy a estar aprovechando para cortar mi cinta. Aquí, como les había comentado ya en un video, yo mi cinta la estaré cortando de 5 centímetros para el momento de ponerlo en la boquilla para que nos dé la medida bien. Yo aprovecho esta pequeña imperfección aquí de mi tela para no desperdiciar ese pedacito que está ahí. No importa que mi cinta no dé al anchor completo de así como está mi tela, no hay problema de eso. Yo aquí la estoy cortando, miren, para emparejar ahí la tela y para al momento de estar marcando mi top, para que no se me desperdicie nada. Aquí hay que tomar en cuenta lo que les comentaba, hay que ver hacia qué lado estira nuestra tela. Ya viendo hacia dónde estira, entonces ahí vamos a pasar a cortar nuestra cinta así como lo estoy haciendo, a lo ancho. Y así mismo estaremos poniendo nuestro molde también hacia lo ancho para que lo que estira sea el lado correcto que vamos a estar poniendo todo. Este top es muy sencillo de hacer, miren, hasta el molde, si se dan cuenta aquí, el cuerpo viene siendo muy parecido al de una blusita. Aquí hay que hacerle a los costados, hay que hacerle ahí una curvita para que haga cintura. Este molde se puede cortar, se puede sacar de un molde de blusa, nada más. En otro videito te estaré mostrando cómo sacar este tipo de top, de moldes. Como les comento, es muy sencillo tanto de hacer molde como de cortarlo, coserlo, hacer la prenda completa. Es muy rápido de hacer. En este tipo de prendas no es necesario sacar espalda y delantero. Tanto una pieza como la otra viene siendo la misma figura. Aquí yo lo corté en par, como siempre lo hago, pero aquí ya no es necesario sacar un delantero. De igual manera, al ponerse este tipo de prendas, te lo puedes poner para un lado o para otro porque trae la misma figura. Aquí ya lo tenemos listo, miren, cortadito. Ahora vamos a pasar a coserlo. Como siempre, yo aquí estaré cosiendo los costados, pero voy a dejar unos 2 o 3 centímetros sin coser porque por ahí es por donde estaremos poniendo nuestra cinta. Esta tela es un poquito gruesecita, pero pues se puede decir que es también, eso es beneficioso porque también nos sirve mucho este tipo de telas. Se trabaja mucho mejor, más a gusto. Aquí, si se dan cuenta, como siempre lo hago yo, dejar una aberturita ya a los lados. Siempre hay que tener en cuenta nuestros pasos a seguir para así mismo dejar algunos pasos pendientes. Aquí miren, vamos a estar empezando a poner la cinta por este lado, la parte del cuello. Yo ya tengo mi máquina allí bien aniveladita. Vamos a estar poniendo nuestra cinta aquí por el cuello.
Como les digo, ya sea del delantero o de la espalda, de eso no hay error allí. Yo, para no sacar mi cinta y no desperdiciar mucha cinta, de una vez le paso lo que es la otra pieza. Estos son lo que son las partes del cuello. Ya cuando estamos aquí terminando de hacer esto, ahora vamos a pasar a cortar las cintas. Estas sí, ahora sí se cortan al ras de lo que es la prenda, miren. Porque ahorita vamos a pasarle la otra cinta por ahí para que estos sobrantes no nos estorben. Aquí le cortamos este sobrante así, miren, de esta forma. Así nos ha quedado nuestros pasos esos de la cinta, miren. Ya de aquí vamos a pasar a ponerle la cinta en lo que es la parte de la axila, miren. Aquí empezamos de abajo para arriba. Yo en esta ocasión ya tengo mi medida más o menos de lo que es las cintas. Aquí le doy lo que es la base de la máquina y le dejo 3 centímetros ahí. De ahí ahora paso a ponerle la cinta hacia el otro pico de lo que es, pues ya sea la espalda o el delantero, miren. De esta forma. Aquí le pusimos nuestra primer cinta, miren. De esta forma. Empezamos, como les digo, de donde le dejamos la abertura, que es allí. Empezamos así de abajo para arriba. Así, miren. De aquí de la base de la máquina le dejamos 3 centímetros. Más o menos hay que tener mucho en cuenta la medida para que no nos queden nuestros tirantes uno más grande que el otro. Aquí, si nos da poquito trabajo, hay que usar las pinzas de costura. Aquí nada más hay que checar que la tela entre bien en lo que es la boquilla para que no nos quede descosida. Y nos quedó de esta forma, miren. Como les digo, estas prendas son muy rápidas de hacer. Aquí yo de una vez estaré usando esta misma máquina para no pasarme de una a otra. De una vez aquí le estoy quitando la boquilla y el sobrante de la cinta que me quedó. Aquí se la quito para de una vez hacerle una pequeña bastillita allí que lleva en la parte de abajo. Este top, en cuanto a bastillas, pues es la única que lleva la parte de abajo. Aquí yo pongo mi plaquita para que sea más práctico hacer la bastilla. Como esta prenda no lleva mangas, no lleva, se puede decir, pasada en cuello, pues nada más su bastillita abajo. Esta era una de las funciones que les había comentado que tenía esta máquina. Al momento de ponerle la boquilla, ahí puede hacer cintas, puede hacer bies, muchos trabajos. Y quedan muy bonitos. Igual, si te gustó este video, suscríbete, danos like, activa la campanita de notificaciones
y coméntanos cualquier sugerencia o igual si quieres que hagamos algún videíto de alguna otra cosa, trataremos de hacerlo. Así nos estás apoyando y estaremos tratando de sacar más videitos de este contenido. Como siempre, pues esperando que te sean útiles. Ahorita para este tiempo del calorcito, pues vamos a sacar prendas así que estén frescas, que estén cómodas. Aquí le quitamos bien lo que es el sobrante de la cinta para hacerle el último pasito, que es este, miren. Como siempre yo lo hago aquí, le doy poquito y le jalo el hilito ese para que ya nos quede la puntada allí bien reforzadita. De esta manera, miren. Y como les digo, pues ya es el último paso que nos queda, porque sí es rápido hacer esta prenda y se ve muy bonita, es muy elegante, muy cómoda. Y así fue como nos quedó, miren. Muy rápido. Ahorita le estaremos mostrando en nuestra modelo. Y aparte de rápido, muy económico, miren. Así fue como nos quedó, miren. No me despido sino hasta el siguiente videíto.